seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Qué gusto nos da poderles saludar. En este momento iniciamos el Discipulado y tenemos, pues gracias a Dios, una vez más de retorno a todo el equipo que normalmente desarrollamos esta producción. Así que hoy nos vamos a enfrentar a un tiempo donde vamos a ir a la sexta bienaventuranza. Como quien dice, han pasado 5 programas, este es el 6º de la segunda temporada. No se ha sentido, de verdad. Y hoy vamos a hacer un rápido repaso analizando o simplemente leyendo las escrituras de las 5 bienaventuranzas para luego dar paso a esta sexta. Arrancamos con la primera bienaventuranza que ubicamos en Santiago 1:12. Allí ese fue nuestro primer programa de esta segunda temporada. Escuche bien la escritura y seguramente si usted es un asiduo oyente de esta programación, pues va a recordar algunas cosas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta es una dicha, es una felicidad a aquellos que soportan la tentación. Vea esa perspectiva porque ya la vamos a ampliar más adelante, porque como introducción siempre pues tomamos y repasamos en qué consisten las bienaventuranzas. No olvide que ese es el punto medular. Escuche lo que analizamos en el segundo programa en el Salmo 1, versos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta es la segunda bienaventuranza que habla de aquellos que no andan en consejos, ni andan en camino de, etcétera, etcétera. Eso genera un bienestar, genera una felicidad. No solo soportar la prueba, no solo soportar la tentación, sino también el tener sumo cuidado de con quién andamos. Pero luego regresamos otra vez al Nuevo Testamento en Apocalipsis, capítulo número 1 y versículo número 3, nuestro tercer programa de la serie Las Bienaventuranzas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este tercer programa, y juntamente con el cuarto, no lo teníamos agendado, pero casi va en la misma línea, porque son 2 dichas, son 2 bendiciones que conectan con la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo claramente cómo es feliz y dichoso aquel que aprecia la palabra porque la está leyendo, porque la está guardando. Y ahora vamos al viaje a la cuarta bienaventuranza, regresando al Antiguo Testamento, Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otra vez. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Le dije que el programa 3 y el programa 4 tenían un vínculo porque ambos hablan del mandamiento, de la ley, de la palabra. Y ahí tocamos esos matices. Una vez más, como una persona puede beneficiarse cuando se acerca a la palabra y hace lo que la palabra, no digamos este proverbio que contiene una bienaventuranza, habla de una nación entera. Cuando una nación entera tiene ese fervor y esa atención a la palabra de Dios. El quinto programa, lo que fue la última ocasión que nos encontramos, estuvimos con otra bienaventuranza muy interesante, Romanos 14:22. Romanos 14:22 dice, ¿tienes tu fe?
tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esto fue bien desafiante porque esto es muy común entre nosotros. Hay dos cosas que suceden. Nos andamos peleando con otros hermanos en la fe por lo que hacemos, por cómo vestimos, lo que comemos, las costumbres que normalmente hacemos. Entonces hay una dicha y hay una bendición para aquellos que aprenden a manejar esas circunstancias, ¿ya? Hay quienes dicen, yo le rindo cuentas a Dios y qué me importan los demás. Y entonces, claro, se manejan de esa manera, pero esa bienaventuranza no puede empoderarse de ellos porque están obviando el amor al prójimo, el amor al débil, que todo ese capítulo nos habló la semana pasada, ¿ya? Y hay quienes que necesitan aprender a no autocondenarse, a tener esas convicciones fuertes en su vida. Porque imagínense, mucha gente pierde trabajos, pierde oportunidades, porque dice, ay, no, es que me siento mal, porque se viven autocondenando por no fortalecer sus convicciones. Entonces Pablo dice, qué bendición son aquellos que por un lado prefieren evitar pleitos con los demás, absteniéndose de ciertas cosas. Y qué afortunados y qué bendecidos son aquellos que no se autocondenan por alguna costumbre. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y hoy retornamos al Antiguo Testamento y vamos a ver una bienaventuranza que está en el Salmo 144, versículo número 15, que le voy a pedir a Evelyn que nos lo introduzca en la lectura en la versión normal. En la versión, o la tienes tú, versión normal. Sí, Reina Valera. Ok, perdón, entonces después le digo a Evelyn que nos la complemente con una versión contemporánea. ¿Cuál es el texto que tienes? Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. 2 veces aparece la palabra bienaventurado en este versículo del Salmo 144:15. Aquí nos vamos a estacionar, pero después del corte vamos a ampliar una vez más, como solemos hacer en todos los programas, un poco el concepto de bienaventuranza, que se aplica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el programa número 6, la temporada 2, las bienaventuranzas de la Biblia. Regresamos. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Hoy sí saludamos a nuestras hermanas que siempre están alertas con su ayuda y con sus comentarios. Bienvenido, Esther. Gracias, hermano Carlos. Saludos para todos. Hola, hermana Evelyn. Bienvenida. Muy buena tarde, hermanos. Feliz y contenta de estar con ustedes una vez más aprendiendo en el discipulado. Y algo muy importante que sí tengo que compartirles es, hermanos, es muy importante que si ustedes desean aprender en el discipulado, de verdad es tiempo de sentarse. ¿Por qué? Porque yo lo escuché en mi casa y uno con los quehaceres de repente pierde la noción de una palabra, una frase y se pierde en el tema. Entonces, sí, yo lo que hice fue después mejor dejé todo lo que tenía que hacer y me senté a escuchar el discipulado. Es muy importante, de verdad, centrarse en lo que estamos escuchando y es muy bonito aprenderlo. Cuando ya me senté a escuchar, aprendí. Así que, hermanos, les invitamos a que se sienten, tomen su lápiz y papel alerta ahí preparados para aprender. Bueno, ahí está el consejo de la experiencia, ¿no? Eso. Pero a veces hay situaciones que no se puede hacer eso, no se puede hacer eso, porque está el hermano manejando, conduciendo, no se puede hacer eso, o está en la oficina y tampoco se puede hacer eso, ¿verdad? Lo bueno es que todos estos programas, con la gracia de Dios, lo hemos estado subiendo a las redes sociales, y ahí están, ¿cómo le dicen? Enganchadas, hay su nombre, anclados, no, tienen un nombre así bien peculiar, como los expertos en las redes sociales le dicen a esa función, y ahí se encuentran por lo menos ya completitos los de la primera temporada, ya van a venir los de la segunda temporada y vamos a empezar. Yo les voy a decir, hablando de las experiencias, lo que hago yo es descargarlos.
lo que hago es descargarlos, meterlos al celular, ¿ya? Y en el vehículo, en los largos y extensos momentos de tráfico, qué bendición volver a repasar, como dice Evelyn, pues hay detalles que a veces cuando estamos haciendo 2 o 3 cosas a la vez, por fuerza mayor, pues ya concentrados se percibe. Y entonces, como dice nuestro tercer y cuarto programa, vamos a ser felices por escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Ok. A ver, quiero pedirte, Evelyn, que me leas el Salmo 51:12. Voy a arrancar ahí para hacer rápidamente una introducción y repasar con ustedes el tema de las bienaventuranzas en general. Escuchen este versículo que estoy seguro que usted lo ha leído, estoy seguro que ha escuchado muchos sermones y hasta cantos hay de este versículo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y aquí voy a utilizar la frase gozo de tu salvación o el gozo de la salvación, como usted quiera llamarlo. Estas son palabras de David en su confesión cuando él entiende que ha pecado, cuando ha adulterado y él empieza a experimentar una pérdida espiritual, una amargura en su interior y en su confesión él dice: yo ya no siento lo que sentí al inicio. Yo me gozaba, era feliz. Ahora que he pecado, ese bienestar, esa paz, esa felicidad, ya no la siento, y entonces la encierra en esa frase, el gozo de la salvación. ¿Por qué arranco con esto? Porque hemos hecho la diferencia y debemos entender que el mundo tiene su forma de vendernos, de plantearnos y de mostrarnos su gozo, su paz, su bienestar y su prosperidad. El mundo, ¿ya? Pero vemos que Dios en su palabra nos muestra la forma de su gozo, su paz, su bienestar, su prosperidad. Y son opuestos, queridos hermanos. El gozo de Dios es muy opuesto al gozo del mundo. La paz de Dios es muy distinto a la paz del mundo. Solo un ejemplo. La paz del mundo es ausencia de conflicto. O sea, la gente dice estoy en paz. ¿Cuándo es que dice estoy en paz? Cuando no está peleando con nadie, ¿ya? Pero con Dios uno puede tener conflicto y puede tener paz. O sea, no estoy hablando de pleito, estoy hablando de que usted puede tener una experiencia dura, difícil, que le quiera robar la paz, pero porque la presencia de Dios está ahí, usted puede sentir paz. Por eso Jesús dijo, mi paz, no dijo la paz, dijo mi paz. Si está diciendo mi, ¿es propiedad de quién? De Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y dice el pasaje, no como el mundo la da. Noten, Jesús reconoce que el mundo da paz, pero no como la da Jesús. Si entendemos la diferencia entre las formas del mundo y las formas de Dios, vamos a lograr entender las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas son formas de ser felices, ¿ya? Por ejemplo, hace algunos días les comento que en tiempo de almuercito que tuvimos ahí medio comentamos con Esther y Evelyn de una película que se llama En busca de la felicidad. ¿Se recuerdan? Sí. ¿Ya? A ver, hazme un resumen en 30 segundos de la película. La película habla de un personaje que no tiene trabajo, vende algunos productos, lo asaltan, le roban su producto, lo dejan sin casa, la mujer lo abandona, se va a una empresa a trabajar a Donoren, puede ser durante 2 meses pasando una prueba. Exacto. Hasta que no sabían si le iban a dar o no el trabajo. Tiene que pasar un examen. Exactamente, al pasar el examen le confirman si sí o no, pero imagínense 2 meses después, bueno, estuvo preso antes de llegar y que le dijeran sí tienes el empleo. Le quitaron los impuestos, que lo poco que tenía ahí. Llegó a una tienda con su hijo también y su hijo quería un
una chuchería, digamos, No y no lo podía comprar. Era comprar el repuesto o la chuchería para su hijo. Cuando le dieron el trabajo, sale él y sale así Llorando casi. llorando, pero les voy a decir, ustedes escuchen lo que voy a hacer ahorita. Nada. Era un grito en silencio. Bien inspirada, Evelyn. Ahí. Sí, muy bonita. Sí, es muy bonita, porque no le vamos a Ujú. quitar su bonito, pero es muy superficial, Sí, porque la película se llama En busca de la felicidad. felicidad. Miren cómo se la plantea esta película. ¿Cómo termina la película? ¿Te recuerdas? Con, Bueno, tú dijiste una parte del final, cuando dice que le terminan dando el empleo a este señor, pero al final, ya cuando empiezan a salir, antes de salir los créditos, cuentan la historia así, fue una historia de la vida real, ujú, y dice, el señor se hizo millonario con las ventas de seguros, ujú. ¿ya? De seguros, y después dice que él vendió su parte, porque se hizo como socio de la empresa el que lo contrató y se hizo más millonario. Entonces uno concluye que la película nos vende esto. ¿Vas a ser feliz? Si tenés dinero. Si tenés dinero. Porque casi el 90%, el 95% de la película habla de las desgracias de este Ujú. hombre. Y ahí Evelyn no nos detalló, por ejemplo, el momento en que lo echan de los hoteles donde vivían porque no pagaba, no tenía. El que uno le debe impuestos al gobierno, ahí ellos hay una ley que pueden accesar a tu Ujú. cuenta y te quitan lo que debes y lo dejan a cero. Y que duerme en la estación del metro. Duerme En el en el baño. baño, en los baños públicos, o lo que prefiere es subirse a los trenes. Ujú. Y ahí se queda a dormir, porque los trenes nunca paran. Y para tocar Ya. más el corazón iba acompañado de su hijo. Sí, su pequeño hijo y su hijo siempre le hacía preguntas. Bueno, Ujú. dejemos eso a un lado. El punto es que ese es el concepto del mundo. El concepto del mundo es, vas a ser feliz si tienes muchas cosas. Vas a ser feliz si tienes una familia perfecta. Ese es lo que el mundo nos ha vendido, nos vende y nos venderá en cuanto a la felicidad. Pero hermanos, cuando uno va a la Biblia, ese concepto no entra. Así que si usted espera ser feliz bajo esa perspectiva, déjeme decirle que necesita ser discipulado, porque le han enseñado mal. Ujú. El cristiano no ha sido criado para eso. Dios le va a hacer feliz, pero por eso es que está presentando el tema tan trascendental de las bienaventuranzas. Empieza la felicidad del cristiano conociendo a Cristo, pero la consolida cuando empieza a obedecer las reglas, los mandatos del Señor. Y las bienaventuranzas son formas simples de entender los mandamientos del Señor. Y ese repaso que hicimos, ¿quién va a decir, vas a estar feliz si aprendes a vencer la tentación? Cierto, hermano. Ujú. La tentación todos los días tenemos, pero qué bendición es, Señor, gracias porque no cedí a la tentación. Imagínense cuántos en este momento se sienten mal porque pecaron hoy. Porque les pasó enfrente algo y no pudieron decir no. Y ahora se sienten, como lo expresó David, no sienten el gozo de su salvación, se sienten avergonzados, se sienten culpables. Esas son las bienaventuranzas. Esa es la dicha, esa es la bendición, la verdadera bendición. O qué decir, por ejemplo, de aquellos que hoy que es viernes y que le llaman el mundo, el sábado pequeño, ¿no?
donde se juntan los compañeros de la universidad, los compañeros de la... Venite, mira, disfrutemos, hombre, una no es ninguna, ¿ya? Y entonces, y el Salmo 1, verso 1 y 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Y uno cae en eso y se siente después mal. Triste. ¿Ya? Se siente uno hipócrita, ¿ya? Etcétera. Y así, hermano, lo que quiero decirles es que nosotros podemos ser felices y Dios quiere que seamos felices. Déjeme decirle que si hay algo que Dios le interesa para cada uno de sus hijos, es que seamos felices, pero no a la manera del mundo. La manera del mundo solo nos presenta lo superficial, el dinero, el gozo pasajero, el gozo de una aventura. No, Dios nos presenta un gozo de adentro, donde independientemente que esté sucediendo afuera, uno pueda estar en paz, disfrutando de lo poco o quizás de lo mucho, pero disfrutando no porque tenga o deje de tener, sino porque Dios me está bendiciendo, porque soy bienaventurado. Así y qué bonito es, hermano Carlos, perdón, que en medio de la escasez y de la abundancia, saber que tenemos un Dios que ha prometido que vamos a ser felices. Eso es muy interesante, porque a veces pensamos solo cuando tenemos dinero vamos a ser felices. No, el camino del cristiano no es fácil, pero tenemos un gozo muy especial, que tenemos a Dios en nuestro corazón. Y como lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que en medio de las pruebas, somos felices también. Amén. Y para cerrar este comentario y ya meternos a la bienaventuranza del Salmo 144:15, no estamos trayendo una mentalidad conformista. No estamos trayendo una mentalidad que no podemos aspirar a algo más. Aclaramos eso. Porque cualquiera que escucha esto por primera vez, entonces, ¿no puedo yo tener dinero? Entonces yo no puedo tener algún tipo de comodidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que eso es una añadidura. Eso es algo que va a venir, pero que va a venir y no va a sumar a nuestro interior, ¿ya? Porque nosotros ya estamos gozándonos en Dios, ya estamos en su paz, en su amor, en su avivamiento. No porque tenga mucho dinero en mi cuenta o porque no tenga. ¿Me explico? Claro, si no veamos a un Abraham, que Dios lo bendijo, pero ¿cuál es el título que se le da a Abraham? ¿El padre del dinero? ¿El padre de las tierras? No, se le llama el padre de la fe. Abraham no se destacó por su dinero y tuvo mucho dinero. ¿Cuál es el título que recibió Job? El hombre justo e íntegro delante de Dios. ¿Ya? A Job no se le dijo el Bill Gates de la época. No, y lo era. Si ustedes leen el capítulo 1 de ese libro, claramente destaca y el mismo Satanás reconoce. Job te está encantado contigo, le dice a Dios. Mira cómo lo tenés. Y Dios le dice, te voy a demostrar que no es así. ¿Ya? Y cierto, no estaba equivocado Dios acerca de lo que conocía a Job. Aunque por ahí Job está tambaleándose, porque de verdad el sufrimiento es de Job. Yo creo que está en una escala menor a la de Jesús. Y que muy pocos han llegado al sufrimiento de Job, no digamos al sufrimiento de Jesucristo, físicamente hablando y emocionalmente. Porque en un solo día, en pocas horas, pierde posesiones, pierde a sus 5 hijos y todavía su esposa de rematar le dice, maldecía a Dios.
¿ya? Y luego vienen sus 3 amigos que le dicen, vos en pecado estás, por eso te está pasando eso, Dios te está declarando juicio sobre ti. ¿Cómo se sintió el hombre? Con todo eso, Job no pecó. Ujú. ¿Y por qué no pecó? Porque él era feliz, bienaventurado, dichoso. Ok, vamos a otro pequeño corte. Ya nos pusimos en perspectiva porque creo que uno dice, al escuchar esto, yo quiero eso. Bueno, entonces aprendamos en la sexto programa de esta segunda temporada, la bienaventuranza del Salmo 144, 15. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Ya Esther nos hizo favor de leer en la versión Reina Valera, le vamos a pedir otra vez para calentar motores en el Salmo 144:15 y seguidamente vamos a pedirle a Evelyn que nos lea en la versión de traducción del lenguaje actual. Observe, escuche cómo el mismo sentido de la escritura, solo que en diferentes palabras. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Traducción del lenguaje actual. Tú bendices al pueblo donde todo esto se cumple. Tú bendices al pueblo que te reconoce como su Dios. Ahí hay esta doble declaración, doble bienaventuranza. En la versión normal utiliza la palabra tradicional, Macarius, bienaventurado, pero en este caso de la traducción lenguaje actual utiliza el Barak, dichoso, bendecido. Ok. Vamos a hacer una exégesis de este pasaje para entenderlo, lo vamos a desmenuzar y por último vamos a tener algunas aplicaciones. Un par de cosas en cuanto a la exégesis que hacemos. No olvide que la exégesis es llegar a la interpretación del texto bíblico. Esa es la exégesis. ¿Qué nos está diciendo el escritor de este pasaje? No es lo que yo entiendo, no es lo que yo creo que está diciendo, no, es lo que está diciendo. ¿Se puede averiguar eso? Por supuesto que sí. Gracias a los eruditos de la Biblia y a los teólogos que han dejado formas de investigar ideas y métodos, los cuales nosotros aquí utilizamos para poder juntos estudiar y averiguar de lo que en este caso el escritor de este salmo y su versículo nos está queriendo decir. Pero hay otro concepto que hoy les quiero enseñar, muy parecido, exageradamente parecido a la exégesis, que es la interpretación correcta de un texto bíblico, y es la eisegesis. A ver, así a oídas, Evelyn, ¿qué notas de diferente en la palabra exégesis a la palabra eisegesis? Tiene X nada más. Ok, sí. ¿Una tiene X y la otra? No. No. Pues le cuento que eisegesis es el acto de sacar el significado de un texto bíblico de forma incorrecta. Eisegesis es cuando yo tomo un versículo bíblico, lo interpreto, ¿ya? Pero lo interpreto mal. ¿Cómo Eso se es. escribe? Eisegesis, se los voy a deletrear, es la palabra E-I latina, S-E-G-E-S-I-S. Eisegesis, así como lo oí. Que es muy distinto a la exégesis. Uh-huh. Cuidado con caer a la eisegesis, ¿ya? Porque la mayoría de nosotros normalmente ahí nos movemos. Interpretamos textos, es como, y eso nos sucede también a nosotros en nuestras charlas. A veces tenemos conversaciones y de repente
uno dice en esa charla una afirmación y el otro le responde, pero yo no te dije eso. Bien me lo dije, entonces entendiste mal. Ahí vemos un ejemplo de eisegesis. Cuando alguien toma un concepto de otra persona y lo interpreta de forma equivocada. Entonces la otra persona, para aclararle lo que quiso decir, tiene que hacer una exégesis. Te voy a explicar lo que quise decirte. Ese ejercicio de exégesis y eisegesis lo hacemos en nuestra comunicación, pareja, familia, trabajo, iglesia. A veces hay que aclararle a las personas que cierto comentario no fue hecho en un tono, sino fue hecho en el tono correcto. ¿Ya? Eso es exégesis, cuando yo aclaro lo que quise decir. Y muchos malinterpretamos un tono o una comunicación, caemos en el error de la eisegesis. Vaya, pero nosotros podemos solucionarlo porque platicamos, pero en la Biblia no. En la Biblia no podemos darnos ese lujo, porque imagínense que si yo interpreto mal un pasaje y lo enseño mal, ¿qué va a pasar? La gente lo va a aprender mal. Y su aplicación en la vida diaria va a estar mal. Entonces, pongamos mucho empeño y mucha atención. ¿Están listos? ¿Listas? Sí. Ok. Vamos a averiguar entonces en el texto de Salmo 144, 15, si tienen ahí el capítulo entero en la versión Reina y Valera, listo para tenerlo en cualquier momento. Y aparte, quiero pedirles que preparen el libro de 2 Samuel capítulo 5, que nos va a servir para averiguar quién escribió, a quién le dijeron esta bienaventuranza, por qué está esta bienaventuranza y para qué está esta bienaventuranza. Comenzamos entonces. En 2 Samuel, si me ayudas Esther, capítulo 5, verso 1 al 4, vamos a averiguar quién escribió esta bienaventuranza. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aunque antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ok, a ver Esther, ¿de quién están hablando en estos versos? De David. De David, ok, entonces. El Salmo 144, cuando usted va al texto, hay muchas Biblias que le van a decir Salmo de David. Pero ¿a qué se está refiriendo ese Salmo de David? Se está refiriendo al contexto histórico que acaba de leer Esther. Se los voy a parafrasear para entender. Cuando él fue proclamado rey. Ojo, pues sí, correcto. El reinado de David fue un reinado progresivo. Primero lo proclaman, lo ungen como rey, pero nunca fungió como rey. Cuando fue ungido como rey, ¿se recuerdan? Llega Samuel, le dice a Isaí: sácate a tus hijos. El don Isaí pues se portó mala onda porque sacó a sus 7 hijos y a David lo tenía hasta allá. Y no tenés otro, le dice el profeta. ¡Ay, sí, está David! Y lo manda a traer, que estaban cuidando a las ovejas. Y ese es, ok, lo ungen como rey. Pero ahí David no funciona como rey, sino pasan muchos años para que él se llegue a sentarse donde se sientan los reyes y tener lo que tienen los reyes. Pasaron muchos años. Para eso tuvo él que
pasar muchas vicisitudes. La más fuerte fue la persecución del rey que iba a sustituirlo. El rey Saúl lo quiere matar, porque ya Saúl huele que me quiere quitar el trono, literal, ¿verdad? Y no es que se lo quería quitar. Honestamente, sabemos que Saúl ya lo había perdido a causa de su desobediencia. Pero él se aferró al trono, habló de Saúl, y pasaron muchos años. David tuvo que huir, tuvo muchas oportunidades de poder matar a Saúl, pero dijo, no, que se encargue Dios de él. ¿Ya? Luego, David fue ganándose la confianza de algunas tribus. Y fueron un par de tribus quienes fueron los primeros que lo reconocieron como rey. Entonces estaba dividido en que para unos Saúl era su rey y para otros David era su rey. Luego siguen los sucesos entre ellos dos y David sigue ganando terreno. ¿Por qué? Porque ya más otras tribus van adheriéndose. Definitivamente Dios te ha escogido como rey, le dicen a David, pero todavía no está en el trono. El último de las tribus que lo reconoció como rey y le costó reconocer fue la tribu que pertenecía a Saúl, la tribu de Benjamín. Ellos fueron los últimos que le dieron su voto de confianza a David. Es cuando los benjaminitas lo reconocen como rey que entra el pasaje que leíste. Es en ese momento donde David se puede sentar en el trono y con la bendición de las 12 tribus, lo coronan como el rey de Israel. Y surge el capítulo 5 y en su discurso del 14 de enero a las 14 horas, David escribe el Salmo 144. Ese es entonces el contexto de quién escribe o declara esa bienaventuranza. La declara David en el momento que lo posicionan como rey oficial de todo Israel. Ahí está. Bueno, ¿algún comentario? Qué bonito. No, qué bonito, qué interesante aprender eso. Estamos aprendiendo. Sí. Vamos ahora a otro punto muy importante para seguir conociendo más de la bienaventuranza del Salmo 144:15. ¿A quién? ¿A quién? Bueno, yo ya lo dije, pero si me ayudas también en 2 Samuel capítulo 5, o solo que en el versículo 3, ya lo tiene Esther ahí, gracias. Versículo 3, léemelo otra vez. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Cuando David es reconocido como rey, no por Dios ya lo había reconocido desde hace tiempo atrás, ¿verdad? Reconocido por los líderes, los ancianos, y buen detalle lo que nos cita Esther ahí. Cuando Dios lo unge como rey era adolescente. Cuando los ancianos de líderes de Israel ya era un hombre. Hasta ya tenía dos esposas, creo yo. Que ese es otro tema, ¿verdad? Ya tenía 30 años. 30 años, ahí está. Ya de 17 más o menos lo van ungiendo a él como rey. Imagínense cuántos años. 13 años después. 13 años después, huyendo, esperando que la promesa de Dios se cumpla. Ya siendo ungido. Bueno, paciencia, ¿verdad? Exacto. Ok, entonces, ¿a quién va dirigido esta bienaventuranza? Como David está siendo reconocido delante, recuérdense que hay 12 tribus,
y cada tribu tenía su líder principal. Y los 12 líderes tenían que estar sometidos a la autoridad del rey. Entonces, esa bienaventuranza automáticamente se lo dice a esos 12 líderes para que esos 12 líderes se las digan, se la proclamen al resto del pueblo. Entonces, ¿a quién? Al pueblo, como ya dije, en su discurso como rey unificado. Unificado. ¿Ya? Ahí está. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Ahora averigüemos por qué declara David esta bienaventuranza. Y ya que tienes ahí el pasaje de 2 Samuel 5, léeme el versículo 6. Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. A ver, les explico. Los primeros 5 versículos del pasaje de 2 Samuel 5 nos están hablando del momento donde David es reconocido por todo el liderazgo israelita como rey. Verso 6 nos cambia ya de escenario. Ya el verso 6 ya es David fungiendo como rey total. ¿Y qué nos plantea ese versículo, Esther? Que después de haber reconocido, David se va a echar una de sus vacaciones allá al Mar Rojo. No. ¿Qué tiene que hacer David? ¿O qué sucede en ese verso? Dice que el rey marchó con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Prácticamente ya empezaba a pelear. A pelear. ¿Por qué? Porque David, miren, cuando Saúl lo reconoce a David. ¿Se recuerdan que David entra en escena con Saúl cuando nadie quería enfrentarse a aquel grandotón? Uh-huh. ¿Ya? Y Saúl se entera de que hay un jovencito que yo sí le entro. Uh-huh. ¿Ya? Bueno, la historia de David y Goliat. Cuando David vence, se hace famoso. ¿Ya? Uh-huh. Todas las redes sociales sobre David, todos los likes y Twitter, Instagram, TikTok, ¿sí? Todo estaba ahí. Pero para Saúl todos los memes. ¿Ya? Porque ahí viene aquel famoso coro. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. O sea, Saúl se sentía menos que él. Entonces, para despachárselo, Saúl nombra a David como su general. Pero lo manda a guerrear a las demás naciones. Lo que no esperaba Saúl es que David ganara sus victorias, sus batallas, y más popular se hacía David, y Saúl más enojado, pues, ¿verdad? En esas andadas de ir batallando, David se hace de muchos enemigos, ¿ya? De tal manera que cuando entra al reinado, pues David es consciente de que ahora tiene la bendición de las 12 tribus aceptándolo como rey, pero David entiende que no está para celebrar, está para seguir defendiendo el honor de Israel, de Jerusalén, porque esos enemigos, como leyó Esther, ya están preparándose para venir en contra de él. Entonces, esta bienaventuranza tiene como propósito animar a su ejército, al pueblo de Israel, a no bajar la guardia, a hacerles conciencia de que hay enemigos todavía que conquistar, hay enemigos de que cuidarse, y por eso vamos a echar mano en un ratito a todo el Salmo, ya vamos a entenderlo, pero ese es el contexto. Esa bienaventuranza son palabras de ánimo que David está expresándole al pueblo para que no dude que Dios les va a dar la victoria sobre sus enemigos. Y por último, para ir cerrando esta primera parte de la exégesis, nos hace falta una segunda parte. Averigüemos para qué
Y aquí te voy a pedir, Evelyn, que me leas en el Salmo 144 del verso 12 al 15. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bien, aquí David está desde el verso 12 haciendo una serie de bendiciones, declaraciones en favor del pueblo de Dios. Sobre todo porque él, repito, está haciéndole conciencia al pueblo que tiene que prepararse para seguir batallando en contra de los enemigos que van a venir a guerrear en contra de ellos. Pero en su discurso, David le lanza una bendición al pueblo. Nosotros somos un pueblo bendito. Tenemos que confiar en Dios. Escuchen lo que del verso 1 dice, cómo empieza David este salmo. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Se dan cuenta? Arranca su discurso ya teniendo en mente que hay una batalla. Y en el desarrollo del salmo va hablando de protección, de fortaleza, etc. Pero llega un momento donde reta al pueblo a unirse a la batalla, a seguir en contra de sus enemigos, pero también David les declara una serie de bendiciones cuando le creemos. En este caso el pueblo le va a creer la promesa al Señor. Y entonces aquí encontramos el para qué. Para que el pueblo crea las bendiciones que ya Dios les va a dar. Y es un listado de bendiciones desde el verso 12 que tienen que ver con las penas nuestras también, ¿ya? La gente común tenemos nuestras penas. ¿De qué nos preocupamos? Ahí ustedes pueden ver, léeme el verso 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Esa es una de nuestras primeras penas, la familia. Después, nuestros graneros llenos. Nuestros negocios, nuestra forma de vida. ¿Qué más? Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Ahí está, nuestro trabajo. ¿Qué más? Que no tengamos asalto ni que hacer salida. Ahí está, la protección. ¿Se dan cuenta? Hay un listado de esas preocupaciones que cualquier sociedad está constante, ¿no? Hoy creo que esta es una palabra muy apropiada para lo que estamos viviendo alrededor de nuestros países en Latinoamérica. Escuchaba eso tan terrible en Ecuador, ¿no? De ese candidato que fue asesinado en pleno meeting. Terrible, ¿verdad? Entonces, esas son las preocupaciones, pero David les dice, tranquilos, ustedes tienen la bendición de Dios. Y por eso les dice, bienaventurados son. Entonces ahí están el quién, el a quién, el por qué y el para qué. Pequeño corte y cuando regresemos vamos a averiguar 5 palabras ya específicas del verso 15 del Salmo 144 de esta bienaventuranza. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Vamos a tomar esas 5 palabras del Salmo 144:15. Número 1, la palabra base, que es la palabra bienaventurado. No vamos a ahondar ahí porque ya hemos hablado mucho acerca de ello. Pero también vamos a averiguar sobre la palabra pueblo. Dos palabras, un verbo, tener, porque habla de bienaventurado el pueblo
que tiene esto. Sí, esa palabra es interesante. Cuyo también, pero no del animal que ustedes piensan, ¿verdad? Sino es una palabra que la vamos... Y la palabra Dios, que también es algo bien interesante. Ok. Bueno, solo rápidamente. Bienaventurado, ya saben, que en el griego es Macarius, en el hebreo es Barak, con ciertas variantes. Aquí hay otra variante, Esher, ya les había hablado, que es feliz, dichoso. Vamos a la palabra pueblo, pueblo. Esa palabra está porque dice bienaventurado el pueblo que tiene esto. Y luego repite, bienaventurado el pueblo. 2 veces está la palabra pueblo. Esta palabra pueblo viene de una palabra hebrea que es am, AM, como que fuera frecuencia, ¿no? Amplitud modulada. Am. Y note que en su... de mañana. Sí, o de mañana, ¿verdad? Pueblo es igual a am. ¿Qué significa ya en la traducción? Congregación. Note que David no está hablando del pueblo como nación únicamente, sino se está refiriendo a la gente, y cuando uno va al significado de lo que es el término congregación es una hermandad de fieles que tienen las mismas convicciones. Hermandad de fieles que tienen las mismas convicciones. Por eso es que a las iglesias cristianas evangélicas también se les denomina como congregaciones. ¿Por qué? Porque hay una hermandad que nos identificamos con Dios y con las Escrituras. Y es interesante entonces que cuando David dice bienaventurado el pueblo, no está hablando del territorio, no está hablando de la sociedad, no, está hablando de quienes tienen fe y esa fe los une. ¿Ya? Porque utiliza la palabra am, que es congregación. Es como, por ejemplo, aquí habemos en la cabina 3 personas que van a 3 diferentes congregaciones, ¿ya? Uno en la zona 1, otro en la zona 5 y otro en la zona 12. Estamos en un triángulo opuesto, pero a pesar de que vamos a diferentes congregaciones, somos parte de la congregación de Dios porque creemos en las Escrituras, creemos en Dios, trabajamos para Dios, aunque vayamos a diferentes congregaciones. ¿Por qué? Porque esa palabra congregación no tiene que ver con que yo viva en el círculo de Esther o de Evelyn, sino que tenemos los mismos principios y los mismos valores, la misma fe. Entonces esa bienaventuranza se aplica también a eso. Y es bien importante que ahí sí es una bienaventuranza excluyente, porque si yo no tengo una fe puesta en el Señor, esa bienaventuranza no es para mí. ¿Ya? No soy parte de la congregación. Noten eso. Otra palabra importante es la palabra tener. Esta palabra tener es un verbo que en el hebreo es ligiot, que significa convertirse o volverse. Noten que lo leemos nosotros, lo interpretamos literal, el que tiene. Esto es mío, dice. Yo tengo mi celular, dice uno, ¿verdad? No está hablando de ese tener. Está hablando de aquel, en este caso, que está convertido a Dios. Entonces, esa conversión lo hace que Dios lo tenga. O sea, es el concepto al revés. No es que yo tenga a Dios, es que Dios me tiene. ¿Y por qué Dios me tiene? Porque yo me he convertido a Él. Yo me he devuelto a Él. ¿Me explico? ¿A eso se refiere ese concepto tener? Entonces, cuando David dice, bienaventurado el pueblo que tiene, sería feliz, dichoso, esos hermanos que tienen fe, esas personas que han puesto su confianza en la palabra, porque se han vuelto a Dios. Y porque hemos vuelto a Dios, Dios nos tiene.
No sé si me explico. Porque Dios no tiene a nadie por obligación, ¿cierto? ¿Ya? Cualquiera, te tengo, dice uno, ¿verdad? Te tengo. Eso suena como impositivo, como no vas a salir de aquí. Hermanos, la relación con Dios no es obligatoria. La relación de Dios es voluntaria, como resultado que yo he reconocido que necesito de Dios. Y por eso, como hizo el ejemplo del hijo pródigo, es bien bonita, porque cuando el hijo pródigo sale, él no quería estar ahí. ¿En dónde? En la casa. Se va, sale. Ya estando en lo peor, él decide volverse. Esa palabra volverse, repito, es legiot. El hijo pródigo legiot, se volvió. Pero ya ese regresar no era por obligación, sino era por reconocimiento, por voluntad. Y eso es bien importante para que esta bienaventuranza sea una realidad, ¿ya? Por eso es que Dios no tiene, como dicen las abuelitas, Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Y los hijos se convierten al Padre. No porque yo nací en un hogar cristiano o porque mi mamá es cristiana, yo automáticamente, no, tú tienes que devolverte, tú tienes que convertirte. Ok. Tener legión. Vamos a otra palabra. Es la palabra cuyo. Hacemos la aclaración. ¿Por qué Belín se ríe? Porque está pensando en esos animalitos, ¿no? Los cuyos. No estamos hablando de eso. Los cuyos les decimos acá, que no sé qué animal son, pero ahí se los vamos a ver en los datos curiosos de Esther. Es que abren agujeros. Sí. Por eso cuando alquilan una casa, es ahí que no sean puros cuyos que abren agujeros en todos lados. Ahí está ya el dato. Pero no es eso que está hablando cuyo. El cuyo es una palabra que es de un vocablo hebreo que es kak. Esto es así, significa. Esto es así. Ese es un absoluto. ¿Ya? Cuando David escribió, bienaventurado el pueblo cuyo. Es decir, no hay otra forma, así debe de ser, no hay otra posibilidad, no hay otra probabilidad. Esto es bien importante. Y por último, la palabra Dios, porque dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Primero le dice Yahvé, Dios, en el original, pero Jehová es Elohim. Cuyo Yahvé es Elohim, que significa Dios supremo. Dios supremo. Entonces, vemos aquí que esta bienaventuranza nos habla de una dicha de ser parte de un círculo de hermandad, de fe, en la cual todos estamos ahí, no por obligación, sino porque voluntariamente hemos reconocido la necesidad de Dios que tenemos y que hemos descubierto que no hay otra posibilidad, sino es la única en la cual reconocemos que nuestro Dios es un Dios supremo. Y eso entonces trae esa felicidad, esa dicha. Vamos a ir a una pausa y al retornar vamos a platicarles algunas aplicaciones que esta bienaventuranza nos va a regalar. Quédese con nosotros, ya regresamos acá en el 6º programa de esta serie, temporada 2, Las Bienaventuranzas de la Biblia. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Parte final de este tiempo que estamos teniendo aquí en este discipulado. Me tomo un momento para saludar a quienes nos están escuchando en el programa en directo a través del 1570 AM, como también en nuestra aplicación Radio Vea AM, en nuestra página radiovea.org. Y saludamos también a quienes nos siguen en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Muy bien,
Estamos en esta bienaventuranza del Salmo 144:15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Hemos hablado entonces sobre que esta bienaventuranza fue una declaración de David para el pueblo, porque hay un beneficio de ser parte del pueblo del Señor. No, ser pueblo de Dios no simplemente es un título común y corriente, ¿no? Es un beneficio que recibimos. Y hoy lo vamos a descubrir en las conclusiones que tenemos. Así que vamos a prestarle atención al Salmo 144 y vamos a utilizar varios versículos, porque David en su discurso como rey anima al pueblo a prepararse y fortalecerse para los desafíos que vienen. Y les recuerda que ellos son un pueblo especial y que como pueblo van a recibir los beneficios. ¿Qué beneficios? Estas son las aplicaciones que quiero compartirle. Esther, por favor, léeme el Salmo 144, versículo 10. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Ese es el primer beneficio que nosotros recibimos como parte de esa bienaventuranza, que Él nos va a dar la victoria en nuestros problemas. Ya como rey, David está reconociendo que no hay tiempo para celebrar, no hay tiempo para la fiesta, porque ya frente a ellos los enemigos están haciendo cola para desafiar ese nuevo reinado unido que está teniendo David. Entonces, en este verso, David les recuerda que hay que ir a la batalla, pero no con la idea de que a ver cómo nos va. No, hay que ir a la batalla. Esa expresión es que, y este es un recordatorio para nosotros, hermanos, los problemas no tenemos que desinteresarnos de ellos. Tenemos que enfrentarlos, solucionarlos. ¿Bajo qué perspectiva? Que Dios nos va a dar la victoria. Y eso es lo que le está impregnando en este discurso David, en esta bienaventuranza. Dios nos va a dar. Y me gusta lo que dice el verso 1. Tú lo leíste, Evelyn. Léelo otra vez. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Noten eso. Esa victoria no es que nosotros nos vamos a sentar y ver cómo Dios pelea por nosotros. No. Allí David está diciendo, Dios me va a capacitar, Dios me va a dar la estrategia, Dios me va a dar la idea, Dios me va a dar el plan. Así que, hermano, yo quiero preguntarle, ¿está pasando por alguna batalla fuerte en estos días? Bueno, no se desanime, usted es bienaventurado, porque si usted es parte del pueblo de Dios, Dios le dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. ¿Por qué bienaventurado? Porque según el verso 10, Él le dará la victoria. ¿Qué piensan ustedes de esto, hermanas? Es interesante entenderlo, porque no podemos estar quietos, porque si tenemos, digamos, un enfrentamiento con alguien, y nos decimos, no voy a pasar por ahí porque tengo un problema con esa persona. Evitamos y vamos para otro lado. Y vamos para otro lado. Y al siguiente día sabemos que el camino es por ahí, donde está esa persona, pero nosotros decimos, no, mejor me voy por otro lado. Supuestamente para uno es lo más fácil, pero lo más fácil es llegar y enfrentarse, ¿verdad?, con la persona y decirle, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿O en qué le molesta? ¿O qué puedo hacer para enmendar esto? Y así tener el camino libre, la vía despejada para agarrar para la derecha, izquierda, al frente, para atrás, donde sea. Perfecto. Hay veces que nosotros preferimos, como dicen, el tiempo. El tiempo lo soluciona. No, el tiempo no soluciona nada. Uno, con la sabiduría de Dios, con la fe en Dios, con la bendición de Dios, como bien lo cita Evelyn, pues debemos de procurar
en determinado momento buscar alguna solución. Hay veces que Dios nos va así a direccionar y nos va a decir, no hagas nada, yo voy a hacerlo, ¿ya? Yo voy a hacerlo. Pero eso es lo extraordinario. Lo ordinario es que uno examine, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el caso? Y como bien lo dijiste, pues bueno, aquí yo voy a ceder mi derecho, ¿verdad? Porque eso de estar evitando, eso de estar huyendo, eso de estar... Y eso suele suceder en las congregaciones. Yo no me siento allá adelante porque ya está fulanito. O no me siento allá atrás porque ya está fulanito. O yo no llego hoy porque para evitar. No. Entonces, esa es una de muchas batallas que tenemos, hermanos. Pero esta bienaventuranza nos garantiza que Dios nos va a dar la victoria en medio de nuestros problemas. Y que nuestra confianza tiene que estar en Él. Por supuesto. Por eso partimos de la bienaventuranza. ¿Ya? Yo formo parte del pueblo de Dios. Y de tal manera que esa bendición me hace estar confiado. Leamos Esther, ¿o quién leyó? Esther, ¿leíste, no? Hermana Evelyn fue el último, pero díganos. Ok, dale Evelyn, verso 11 y 12. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Ok, me quedo con el verso 11 y parte del verso 12 porque ese es el complemento de lo que ya hemos estado comentando aquí con ustedes, amados hermanos. Y es que en la primera parte, en el verso 10, nos dice, yo te adiestro para la batalla. Te voy a poner en tus manos, en tus dedos, la estrategia para darte la victoria. Pero en el verso 11 nos habla de que muchas veces Él nos va a librar y sin que nosotros hagamos algo. Él va a evitar que caigamos en la trampa del enemigo, porque muchas veces el enemigo, no muchas veces, siempre el enemigo es más astuto, ¿ya? Y él prepara las trampas. Entonces, hasta en eso somos bienaventurados, somos dichosos, porque si caemos en la trampa, Él nos rescata, Él nos va a librar cuando nosotros no podamos, ¿ya? Entonces ahí está el contraste de lo que anteriormente mencionamos. Por un lado, Él nos da sabiduría, nos guía para que enfrentemos, pero por otro lado, aun cuando nos enfrentemos y el enemigo, entre comillas, pueda ser más astuto que nosotros, Él nos va a librar de las trampas. Y eso es así. Eso es así. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, de que hay gente que nos quiere hacer daño. Y como dice el dicho, ¿no? Le sale el tiro por la culata, ¿ya? Porque por ahí nos meten zancadilla, ciertamente pues caemos porque fue una trampa, ¿no? Ayer estaba viendo un video de un asalto. Desconozco quiénes eran, pero esto que estoy diciendo me hace recordar ese video. Que está la pareja... como que están preparando para salir, están estacionados en la calle, ¿ya? Y al parecer, según entiendo yo, el esposo o el varón es el que saca el vehículo del garage, lo pone frente al garage y luego la esposa está metiendo unas cosas allí. Y luego sale el esposo, le da las llaves a la esposa, a la mujer, no sé, a la hija, no sé quién era. Ella se sube. Cuando llegan, le caen los asaltantes. El propósito, como lo ve como se da en el video, es que quieren robarle el vehículo,
¿ya? Y solo se observa que la señora, el varón jala a la señora, ¿ya? Y la abraza, y se empiezan a alejar del vehículo, y los dos asaltantes pues le piden la llave, ¿ya? Y al parecer no logran encender el vehículo. Era un vehículo moderno, y los vehículos modernos tienen su clave para... solo el dueño sabe, ¿verdad? Uh-huh. Y medio lo arrancan, pero después se le apaga, de tal manera que no pudieron, mejor se va. ¿Ya? Entonces eso, así lo veo yo en esta declaración del verso 11, que aunque el enemigo me intentó hacer daño y me dio un susto, pero no pudo. Dios me guardó, Dios me cuidó. Amén. Y esa es la confianza que debemos de tener, y por eso es que somos bienaventurados, como dijo David, el pueblo que tiene esto. ¿Qué esto? La estrategia para la victoria, el cuidado, el rescate de Dios cuando caemos en una trampa. Esa es la bienaventuranza. Y estamos en esta tierra, hermano Carlos, estamos susceptibles, digamos, a las tentaciones, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que nos puede ayudar, y lo principal es agarrarnos de la mano de Dios y decirle a Él que Él sea quien nos libre, porque nos ha librado de cosas que a veces ni nosotros sabíamos que nos iban a hacer. De repente le dicen a uno, ¿te acordás de tal persona? Es que te quiso hacer tal cosa. Y no es porque uno haya hecho algo o que la otra persona dijera, no, mejor ya no le hago. No, ahí podemos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Eso es en las cosas que nosotros nos damos cuenta. Y en las que no, pues de plano, nunca se da cuenta cómo el Señor lo ha liberado. Ok, Esther, en la parte de B o la parte 2 del verso 12, cuando empieza a hablar de los hijos, empieza ya la lectura. Permite que nuestros hijos crezcan en su juventud, fuertes y llenos de vida como plantas en un jardín. Permite que nuestras hijas sean hermosas como las columnas de un palacio. Ok, gracias. Esta es la versión, traducción, lenguaje actual. Muy amable. Esta aquí ya habla de otro tema, pero que tiene que ver con el beneficio de que Dios sea nuestro Señor y ser parte de esa congregación. Es como una bendición para la familia, ¿no? Aquí ya viene un cuidado no solo personal, sino el cuidado de la vida y la salud de nuestros hijos. Habla de la salud personal. Miren, las enfermedades están a la orden del día, hermanos. Por ejemplo, recordamos lo que se vivió hace un par de años, ¿no? Uh-huh. De la tan afamada pandemia. Aquí estamos. Amén. Dios nos cuidó. Uh-huh. Sí. Por su misericordia. Porque somos su pueblo. Uh-huh. Ay, ¿y qué pasó con los que ya no están? También. Bueno, partieron a la presencia del Señor porque era el tiempo de partir. Uh-huh. O sea, yo lo veo así porque así la Biblia me enseña. Si usted lo quiere ver como otra cosa, pues recuérdese lo que dije de la exégesis y de la eisegesis. ¿Así lo interpreta usted? Pues así lo interpreta usted. Pero yo lo interpreto como la Biblia me lo enseña. Y la Biblia me dice que jamás los que mueren en Cristo es pérdida, es ganancia. Ellos son bienaventurados porque ya gozan de estar en el descanso eterno, en la presencia del Señor. Se graduaron, ¿ya? Ellos no perdieron, ellos ganaron. Y la Biblia dice todo tiene su tiempo, hermano Carlos, y así es, ¿verdad? En esa pandemia, como dice usted, ¿cuántos estuvieron al frente y ahí siguen vivos? Y como dice el dicho, aunque al que le toca, aunque se quite, y al que no le toca, aunque se ponga. Claro. Todo está en el tiempo de Dios. Y hay otro punto aquí, que por el tiempo tenemos que ir.
y es que cuida de nuestros hijos. Hoy en día hay muchos padres que nos atemoriza el destino de nuestros hijos, ¿ya? Seguramente lo que nosotros vivimos en nuestra niñez es muy distinto a la niñez de ahora. La juventud de antes es muy distinta a la juventud de ahora. Y en los padres nos estresamos. Y de esa protección nos pasamos a la sobreprotección. ¿Y cuánto daño le hacemos a un hijo sobreprotegiendo? Cuando ignoramos que si hay alguien que está al cuidado de nuestros hijos, es Dios. Por eso es de que el beneficio de pertenecer a ese círculo llamado pueblo de Dios nos da esa dicha y esa bendición. Claro está, yo no le estoy diciendo que usted se relaje como padre y bueno, Dios te proteja, amigo. No, usted tiene que cumplir su función, su supervisión, su control, porque esa es su función, hasta que su hijo se case y ya se independice. Pero mientras tanto, usted pone su parte y hágalo bien como padre. Pero también Dios guarda a nuestros hijos. Confíe en eso. Porque si no, usted va a vivir estresado y peor si va a regresar. Y peor si le pasa esto. Y peor que en camioneta. Y peor. Y un estrés que maneja. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. ¿Qué es esto? El cuidado de Dios para con nuestros hijos. Verso 13 y verso 14 para ir finalizando. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Provisión de trabajo. Eso es, feliz el pueblo que tiene esto. ¿Qué es esto? Provisión para nuestro trabajo. ¿Cuándo vamos a entender que donde Dios nos mueva, ahí Dios nos va a prosperar? Pero a veces dejamos esa parte y pensamos, no, es que yo necesito irme a los Estados Unidos porque ahí sí somos prosperados. Bueno, tal vez sí. Pero ese es su proyecto, no será el proyecto de Dios. Dios dice, el pueblo que tiene esto va a ser fructífero en su trabajo. Y cierro en el verso 14 con Esther. Permite que nuestros bueyes lleven carretas bien cargadas. No dejes que nuestras murallas vuelvan a ser derribadas, ni que volvamos a ser llevados fuera de nuestro país, ni que en nuestras calles vuelvan a oírse gritos de angustia. Aquí está hablando de asunto social, parte B del verso 14. Y esto viene muy anillo al dedo para esta época donde muchos cristianos se sienten confundidos, preocupados por lo que se dice que viene. Cosa que no deberíamos de sorprendernos porque desde hace ratos en la palabra del Señor nos está anunciando que la tierra y el sistema de esta tierra va a ir de mal en peor. No sé por qué nos asustamos con lo que se oye debajo de la mesa. Pero bueno, aquí la bienaventuranza dice que nos va a librar de esas amenazas repentinas, de aquellas amenazas que vienen como sociedad, de aquellas agendas que el hombre tiene. Hasta aquí habla de la cautividad. ¿Cuántas veces Israel, por causa de su pecado, perdía sus posesiones porque venían los enemigos a robárselas? Pero Dios fue fiel no solo en librarles, sino en devolvérselos. Bueno, esa es la misma promesa. Así que, hermanos, hay mucho más, pero el tiempo se nos fue. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. ¿Qué es esto? La victoria, el rescate, el cuidado de nuestra salud, de nuestros hijos, la bendición de provisión en el trabajo y que nos libra de la amenaza repentina. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová.
Le doy gracias a Dios por este tiempo compartido con nuestra hermana Evelyn Díaz y nuestra hermana Esther Torres. Muchas gracias. Si Dios nos lo permite, estaremos de regreso la próxima semana. Esto fue El Discipulado. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.